¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany, este espacio, podríamos decir, único en Latinoamérica, dedicado al talento y a la efectividad organizacional, yendo un poquito más allá del desarrollo organizacional tradicional, que por supuesto está contenido en este nuevo concepto. ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, ya muchos conocen este programa de entrevistas y también otro nuevo formato más novedoso que estamos organizando algunos sábados que se llama Disfrutando un café con talentos. Y digo algunos sábados porque no es tarea fácil reunir a profesionales expertos de distintas latitudes, como estamos haciendo, con la alta calidad que queremos brindarles. Esto nosotros nos permite integrar las distintas teorías, las distintas prácticas que se están implementando en otros lugares del mundo, informarnos también sobre las nuevas tendencias y siempre haciéndolo con base científica, apoyados en una seria investigación que lleva desde hace muchos años el TCPS Research Institute. Este instituto es el Centro de Investigación Aplicada del Centro de Inteligencia Estratégica Conscious Performance, GmbH, de Alemania, que al mismo tiempo, bueno, nos patrocina y facilita que podamos brindarles y disfrutar sin costo de todos estos eventos. Además les cuento que el instituto tiene una trayectoria aprobada en proyectos de investigación aplicada en más de 40 países y con líderes de más de 60 nacionalidades en proyectos de mejora de toda la efectividad de personas, de equipos, de organizaciones. Las herramientas y las metodologías son de base científica y cuentan con el respaldo de ni más ni menos que de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, de Países Bajos, de la Universidad de Kosminski en Polonia y de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Algo más serio que esto, bueno, ya quedaría mucho por decir, ¿no? Alguien dijo alguna vez, el contenido es el rey. Y me gustaría que me comentaran qué opinan ustedes, que me comentaran por el chat, que ya mismo lo estoy abriendo para ver sus comentarios. A nosotros todo esto, creo, bueno, yo estoy convencida de que todo esto agrega mucho valor al talento y a la efectividad organizacional en toda Latinoamérica y en los países de habla hispana. Y quiero agregar también, modestamente, aunque muchos se van a reír porque yo diga modestamente, pero que estamos muy contentos de marcar tendencia y de ver que otras personas también están proyectando esta iniciativa. Así que bueno, yo soy Patricia Pérez Solernú y ya mismo le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Ana María Nájera. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Patti. De verdad muy contenta de volver a estar contigo en este espacio y en un tema tan sensible como mencionábamos que trataremos el día de hoy, con todo el deseo de que las personas pues tengan la oportunidad de reflexionar al respecto y también de compartirnos opinión. Cuando nos ven en vivo es una maravilla y también resulta maravilloso cuando nos vamos enterando que tiempo después en la grabación que va quedando en el canal Sí. también nos ven. Y bueno, creo que te lo comentaba, hacer un programa de contenido y un programa que lleva a la introspección, a la reflexión, es maravilloso y en este tiempo lo necesitamos mucho. Sí, es cierto. Y yo la verdad que te agradezco muchísimo esta disposición que tenés, bueno, con tu gran experiencia que estés aquí disponible para compartirnos. Gracias, Pati. No, por favor. Bueno, muchos ya conocen a Ana María Nájera, como dijo, nos acompañó también en otro programa hablando magistralmente, podríamos decir, sobre resiliencia en los entornos buca. Ese es el que pueden encontrar también en el canal YouTube. Y este programa también se está grabando y también lo vamos a subir a esa plataforma. Mientras les cuento que Ana María es doctora en alta dirección, es maestra en desarrollo organizacional,
y es especialista en temas como los que hoy vamos a abordar, la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Ustedes saben muy bien, habrán escuchado que son conceptos que están sonando mucho, constantemente diría, en las organizaciones, y así todo no está muy claro a qué se refiere. Y como bien Ana comentó ayer en un post de Facebook, a veces es necesario abordar estos conceptos para poder comprenderlos de una manera objetiva. Así que, Ana, yo ya te cedo la palabra para que nos cuentes, por favor, qué significa cada uno de estos conceptos. Muchísimas gracias, Patti. Y totalmente de acuerdo contigo. Creo que hoy constantemente estamos escuchando estos términos y en ocasiones no nos damos la oportunidad de investigar con mayor profundidad qué puede estar significando cada uno de estos términos y cuáles son sus implicaciones, porque al final del día una organización que en verdad se anima a generar procesos inclusivos y diversos, tiene que estar consciente de que esto es un programa importante, debe de ser grande, vamos a ir hablando de ello, y que no se trata solamente de utilizar palabras que se pongan de moda, sino saber lo que implica cada uno de estos elementos. Y a mí me gusta mucho prepararme para los temas que vamos a compartir porque creo que es parte de lo que me da sensación de que puedo abarcar lo que resulte muy útil para las personas. Y cuando hablábamos de que nuestro tema de hoy se llamara diversidad e inclusión organizacional, retos y beneficios, pensábamos que era importante el que pudiéramos considerar que este tema va más allá de incorporar personas diversas dentro de las organizaciones. Se trata sin duda de lograr que las personas se sientan pertenecientes a, que se sientan respetadas, sientan que en verdad cualquier característica que les distinga forma parte de un caleidoscopio que suma a la convivencia, suma al conocimiento, suma a la oportunidad de crecer. Y obviamente cuando las personas sienten la aceptación del colectivo, hay un mayor bienestar. Y hay un elemento muy importante que alimentamos y que alimentamos en dos vías. Una persona con autoestima, con una buena autoestima, una autoestima saludable, va a ser alguien que no va a tener problemas para ser una persona que maneje muy bien la diversidad y la inclusión. Porque hay tal seguridad en su persona y se maneja con tal confianza que lo diverso no le amenaza. Y para personas que tienen una autoestima baja, una falta de seguridad personal, lamentablemente aceptan llenar su cabeza de muchas telarañas, de muchos prejuicios, de muchas condiciones que atienden estereotipos y califican, a veces de una manera agresiva y a la vez defensiva. Esto no lo justifica de ninguna manera. Sin embargo, entrar en las organizaciones, hablar de diversidad e inclusión, por fortuna, podemos hablar de historias de éxito porque han llevado a cabo a través de procesos y una cultura muy bien atendida estos conceptos. Solamente hablar de ellos sin meternos en elementos culturales y en procesos profundos que logren que se viva realmente la diversidad y la inclusión, entonces solamente estamos repitiendo palabras, pero no estamos trabajando en consecuencia. Entonces, la invitación que me hace es a que iniciáramos como por esta definición más precisa, más clara, y cuáles son las distinciones de cada uno de estos elementos, me parece muy importante, porque primeramente, para hablar de diversidad, estamos hablando de aquello que permite cosas diferentes, entornos, circunstancias, características distintas. Hablar de diversidad, como lo identificamos mayormente, es identificar que cada individuo es único y que tiene características de etnia,
que tiene características de ideologías, un país de nacimiento, un estado civil, una condición física, un elemento de salud inclusive, que tiene que ser visto como algo que le pertenece al individuo y que le puede dar características que no lo incluyan en un cuadro de mayorías. Por lo tanto, la diversidad existe en todo el mundo, porque a lo largo y ancho de nuestro planeta habemos personas distintas a otras. Puede haber grupos comunes en algo y características que nos distinguen. Entonces, dentro de la diversidad, lo que tenemos que aceptar es que las personas, al ser diferentes por la historia que hemos vivido, por la educación que hemos recibido, por las habilidades que hemos desarrollado, simplemente nos hace diferentes. No es ser mejor que, en qué soy mejor. Al final del día es una característica que me distingue y para algo que puedo ser un talento o alguien con habilidades especiales para hacer algo, eso no quita que otras personas también tengan sus propias características, cualidades, etc. Entonces, la diversidad, centrémoslo a que es esta existencia de lo diferente, de lo distinto. Así de simple. Para ir a las organizaciones, algunos conceptos que mencioné previamente y que volveremos a mencionar en un momento más. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una actitud y una disposición que se tiene para poder arropar, para poder tener de una manera aceptante a esa diversidad. Te podría decir que desde la perspectiva que queremos tratar este tema, no puede ir la una sin la otra. De la diversidad tiene que suceder la inclusión si realmente queremos trabajar en un proceso en donde esas diferencias y esas diversidades puedan formar parte de una organización, de un ambiente laboral, de un ambiente social, de un ambiente educativo. Pero por donde tenemos que comenzar es por la diversidad, ese entendimiento de lo diferente, de lo diverso, y que le da características particulares a alguien. Hoy llegamos a escuchar hablar de diversidad y de inclusión y muchas veces relacionados solamente con temas de género. Sí. Es mucho más amplio que eso, es mucho más profundo que eso. Si yo solamente pienso que hablar de diversidad e inclusión es porque se abrió mucho el escenario de género, no quiere decir que son los únicos elementos que una organización y una sociedad y un grupo tiene que considerar que forman parte de lo que se describe en lo diverso. Y que para ser inclusivos tenemos que ser personas que manejamos valores humanos y universales muy poderosos. Hay un valor primario llamado respeto y un valor indiscutible detrás de la diversidad e inclusión es respeto. ¿Por qué respeto? Porque a través de él acepto que el otro es como es, piensa como piensa, ha sido educado como ha sido educado, tiene características étnicas determinadas y esa persona por el simple hecho de ser me merece respeto. Consideración. La consideración como una maravillosa característica que te permite ser atento, ser también respetuoso, alguien que considera un privilegio, un espacio, un tiempo, un lugar, una pausa para darle lugar a otro. La consideración
que en ocasiones me merece a alguien que a lo mejor camina más lento que yo, que a lo mejor tiene algún problema físico que le requiere más tiempo para desplazarse. Y vemos que existen muchas barreras en este entorno nuestro. Lo vemos en las calles, lo vemos en los entornos laborales, en donde hablamos de inclusión, ponemos de pronto la imagen de una persona que utiliza silla de ruedas, por ejemplo, pero resulta que en ese lugar no No hay hay rampas. una rampa, claro. Exactamente. Que en el momento en que ves las condiciones del elevador, no es un elevador que tenga las condiciones propias para que la silla pase fácilmente, porque hay una distancia entre la base del piso y lo que te toca llegar a la base del elevador. Y una serie de condiciones Los que, baños también. por ejemplo, Los claro, baños necesitan ser más grandes para que puedan entrar dos personas y manipular la silla de ruedas también. Y por eso no supuesto. está previsto en muchos casos. Es cierto, los lavamanos, una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, o un pequeño, un niño, va a requerir un lavamanos más bajito. Y hay lugares que eso no lo consideran en lo absoluto. Así es que esto tiene mucho mayor complejidad y mucho mayor requerimiento que solamente utilizar carteles o Muy publicidades. diverso, claro. Exacto. Sí. Otro valor que me importa mucho es que, hablando de grupos, se hace presente el compañerismo. Es algo que es un valor importante para la persona que maneja este sentido de la inclusión a partir de la diversidad. Desarrollas humildad, paciencia, comprensión, empatía, Patti, Empatía. Ujú. porque muchas veces me atrevo a juzgar sin ponerme a pensar qué estaría haciendo de mí si yo tuviera esas características o esas condiciones. Y cuando tú no te interesas por desarrollar la empatía, difícilmente vas a ser alguien que entienda de diversidad y de inclusión. Empatía. Sí, sí, sí. Y sabemos que es algo que podemos aprender, que podemos entrenar, que podemos desarrollar. Por supuesto, requiere mucho de la voluntad Ujú. personal. Yo voy a aprender lo que decida aprender. Yo voy a aplicar aquello que decida y esté convencida que voy a aplicar. Y aquí juega un papel muy importante la organización. La gran pregunta es, ¿han creado las condiciones de infraestructura? ¿Han creado las políticas? ¿Han creado las bases que empiezan desde el reclutamiento y selección, desde la forma en donde le voy dando posibilidad de desarrollo a la gente, donde voy considerando realmente al ser humano como un ser holístico que tiene no solamente una vida de trabajo, que también tiene una vida personal, que también tiene una necesidad de ejercicio físico, todo lo que hablamos para pensar en la vida integral que lleva una persona que tiene una vida saludable y una calidad de vida y un estilo de vida. Yo hablo de pronto de que me importa incluir mujeres en mi ámbito laboral, sin embargo, no contemplo que a lo mejor esa mujer en su proyecto de vida desea ser mamá Ah, y en sus nuevas condiciones va a requerir probablemente algún tipo de factores que le contribuyan a que siga sintiendo pertenencia, identidad con su organización. O hablamos de tecnología y resulta que tú sabías que los niños entre los 7 y 9 años es la edad ideal para irle trayendo a las niñas a que se enamoren de las ciencias y se enamoren de la tecnología. En ese rango de edad, los niños es cuando marcan diríamos, la mayor igualdad por sentir afición por una materia. Y si nosotros contribuimos para generar
más vocaciones tecnológicas y científicas en las niñas, tendríamos en el ámbito laboral más mujeres en el terreno tecnológico y científico. Algo se hace ya por fortuna, pero todavía hay mucho por hacer. Y entonces la inclusión y la diversidad comienza en casa. Esa es nuestra primera cuna. Vos sabés ¿Cómo? que a mí, en lo personal, ¿no? Yo Sí. salí de mi colegio secundario, no, de mi primario, o sea, tenía 11 años, o 10 creo, porque yo estuve como adelantada, Ujú. y resulta que quería ir a un colegio industrial. Y estaba empecinada con que quería ir al colegio industrial. Mi Ah, mamá, pobre santa, ¿no? Y era su contexto, me decía, no, eso es un colegio de hombres. Y digo, pero lo que enseñan ahí es lo que a mí me gusta. cierto. No, al final, como me puse un poco densa, me dijo, no, vos vas a ir al mismo colegio que fueron tus hermanos, ¿viste? Entonces, pero fíjate cómo condiciona, como estás explicando bien, el seno familiar, Claro. cómo va condicionando a todo este tipo de aprendizajes posteriores. Sí, y de una manera importante. Fíjate, Patti, que este año tuve la oportunidad de ser invitada a un instituto de investigación que todo su terreno de investigación está fundamentalmente enfocado en ecología. Se llama INECOL, este colegio, este instituto, perdón. Y algo que han venido implementando desde hace muchísimos años con uno de sus directores, el doctor, exdirector es ahora Martina Luja, y hoy su nuevo director, Miguel Rubio, sigue con esta secuencia. Resulta que hacen actividades extraordinarias en esta institución. Y cuando ellos abren la puerta para que los niños de diversas edades entren a conocer los laboratorios, se relacionen con un microscopio, se relacionen con todos aquellos aparatos que además son aparatos de alta tecnología y les ponen sus batas y les hacen trabajar y hacer cosas acompañados, orientados, pero sintiendo y viviendo el mundo de la investigación. La gran sorpresa que yo me llevé, porque este año me invitaron a tener una plática con los chicos, es que varios de ellos ya llevaban algunos años haciendo estas visitas y estaban por salir de la preparatoria, y la carrera que están eligiendo son carreras científicas, son carreras del medio ambiente, carreras relacionadas con el ámbito de la ecología y otros ámbitos como biología, agronomía, pero con todo un concepto de investigación. Y ves niñas que están verdaderamente gozando la experiencia y niños que están haciendo esto. Y sé que más escuelas, otros institutos lo hacen. Yo quiero abordar este ejemplo porque viene a colación con esto que te comento. Si nosotros desde casa aceptáramos con apertura que puede haber preferencias profesionales diferentes a lo que ha sido mi esquema, pues entonces igual y me voy a encontrar en casa que tengo un ingeniero ambientalista y una farmacobióloga o también en las ramas de la ingeniería a mi sobrina, a mi hija, qué sé yo. El punto es que tenemos que ir aprendiendo a tener más apertura a lo que va sucediendo en el mundo. Por eso viajar es maravilloso, Sí, claro. porque viajar te permite conocer otras formas de vida, otras culturas, otras costumbres que pueden marcar incluso tus propias elecciones de futuro. Entonces, bueno, retomando nuestro tema, sin duda los valores son un punto crucial para que podamos, antes que otra cosa, revisar que las personas que ingresan a nuestra organización realmente se viven bajo un esquema ético. Y no solamente es porque me contesten un examen psicométrico y yo pueda deducir esta parte. Yo tengo que validar información. ¿Qué dicen de esta persona en otros contextos? Porque si desde el momento en que yo atraigo a las nuevas personas, a los nuevos colaboradores
a la organización, valido que son personas que se viven bajo preceptos de respeto, compañerismo, lealtad, solidaridad, por supuesto que pueden ser personas bienvenidas y que le van a sumar a la convivencia en la organización. Y muchas veces, lamentablemente, nos vamos más por identificar que sepan hacer las tareas, a identificar qué valores Sí, están claro, un sustentando a la persona. excelente técnico, pero que vale la pena aguantarlo, porque hasta ese término he escuchado que hablaban, que han dicho, pero no se relaciona con nadie y cuando lo hace de una manera agresiva. Correcto. Entonces, creo que todo forma parte de tener un buen equipo, fijarse Por, en estas cosas que estás comentando por y supuesto. validarlo de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. Y como organización me tengo que dar cuenta que también he construido cimientos sólidos en donde tenemos un código de ética y tenemos un sistema de consecuencias cuando algo se violenta. Tenemos la NOM 035 que viene a apoyarnos a esta atención psicosocial, de riesgos psicosociales y violencia. Y al final del día, discriminar es una forma de violentar. Sí. Si la organización ha puesto los cimientos con buenas prácticas, buenas políticas, buenos procesos, con un claro sistema de consecuencias cuando se viola alguno de los elementos que forman parte de la obligación de los colaboradores a cualquier nivel, está haciendo lo propio. Y entonces, cuando en una organización así comienzan a hablar de diversidad e inclusión, resulta coherente, resulta lógico y a lo mejor sin darse cuenta ya están aplicando varios de estos elementos aunque no los hayan bautizado con ese nombre. Y Exacto. creo que algo que despierta una enorme confianza a ti como consumidor de una marca o de un producto es saber que la organización tiene un modo de vida y tiene un modo de pensar y tiene un modo de tratar a la gente. Y las empresas que nos han dado ejemplo de llevar a cabo procesos inclusivos son empresas que, sin lugar a duda, muestran en determinadas épocas o campañas lo que tienen al interior y también lo comparten con sus consumidores. Ajá. Podemos ver, por ejemplo, empresas que están pagando, son las menos y las hay, que están pagando porque intervengan elementos de investigación a partir de las neurociencias y dentro de las personas que llegan a invitar a colaborar porque son seres brillantes, son personas autistas, son personas que tienen determinadas características que también van a requerir una infraestructura especial, porque son personas que requieren un distanciamiento físico por su propia condición, brillantísimas, pero que no pueden entrar en un contacto muy cercano físicamente hablando, que sus procesos de reclutamiento y selección, de entrevista, de evaluación del desempeño, están enfocados con estas bases de diversidad e inclusión y hacen investigación al respecto y entrenan al personal para que sepan cómo convivir y cómo tratar a estas personas que tienen esa particularidad. Yo te diría, Patti, ¿cuántas veces hemos visto que en las empresas, incluso en las familias, nos interesemos porque nos digan cómo vamos a tratar a una persona que tiene una capacidad distinta porque utiliza muletas o sillas de ruedas o qué sé yo? No lo sabemos hacer. Y una empresa que busca vivir del
la, de contemplar e implementar inclusión, tiene que entrenar al trabajador, tiene que enseñarle a la gente cómo se podrá convivir, tratar, interactuar con estas personas. Y la gran noticia es que cuando le dedican tiempo a este entrenamiento, a esta capacitación, a esta sensibilización, y hemos hecho una buena atracción de gente, se disponen. Sí. Se disponen a trabajar así, incluso llegan a seleccionar a alguna persona que previamente había llegado con una característica particular a que sea mentor de los nuevos que van llegando para que comience a abrirles camino, les enseñe cómo va a ser su participación dentro de la organización. Y tú me preguntabas, ¿y qué gana una organización con estos elementos? Una organización con estos elementos gana como no tienes una idea. Primero, sin duda, hay un posicionamiento, hay un prestigio, sí, hay una mejor toma de decisiones. Hay un estudio que mostró que la toma de decisiones en grupos diversos, donde puedes encontrar gente de edades distintas, etnias distintas, sexo distinto, educación distinta, tienen un 87% más de efectividad en su toma de decisiones. Solamente ese pequeño datito. Cuando una empresa aplica estos elementos, es una empresa que va a tener mejor ambiente de trabajo, va a haber más productividad, va a haber más comunicación, porque de manera natural la gente ve la participación de sus compañeros, sean quienes sean como sean. Y hay firmas que se han dedicado a investigar la forma en donde con ciertos indicadores pueden comprobar que mejoran su posicionamiento, su productividad, su eficiencia, y como son datos duros, pues entonces terminan convenciendo que claro, que es una forma en donde la organización va a trabajar también con mayor seguridad, porque hay un entendimiento de que las cosas se tienen que hacer con mesura, cuidado, atención, consideración, pero todo eso está estipulado, lo marcan en políticas, lo marcan de una manera tan precisa y tan clara que no hay lugar a duda. ¿Qué pasa cuando de pronto alguien en un área, por ejemplo, pudiendo contratar a una persona brillante, la contrataron? Sin embargo, esa persona que sigue mostrando que es muy brillante, pero tiene un físico distinto, un color de piel diferente, una apariencia distinta, cuando empiezan a lucubrar, a determinar a quién le van a dar la oportunidad de el ascenso o de un proyecto de carrera, aun cuando esa persona sacara las mejores notas porque sus clientes están satisfechos con todo lo que sabe y el servicio que da, pero no les gusta su apariencia. Los compañeros de trabajo se sienten que tienen un buen par, pero no les gusta su apariencia. Pues eso descalifica. Fotografías. De pronto, antes de que entrevistes a alguien, ves una foto y cuántas personas han descartado una hoja de vida porque no cumple con una fotografía que a mí me inspira simpatía o que siento que es alguien guapa o guapo. Es absurdo. Ni siquiera me detengo a leer el currículum. Descarto por características que no son las que yo considero en mi modelo las apropiadas o las correctas. Claro. ¿Qué hago cuando un jefe, una figura de autoridad o un par incluso, es alguien que está teniendo comportamientos altamente ofensivos,
discriminatorios o discriminativos hacia un colaborador o un compañero. Sí, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿qué hacemos, no? Ahí. Ujú. Primeramente, volvemos al inicio. Están dadas nuestras políticas, están dados nuestros elementos organizacionales para saber en dónde encajamos un comportamiento de esta naturaleza, para ver cuáles van a ser las medidas a tomar. Eso sería lo número uno, que como organización contemplemos que ante la presencia de comportamientos que marquen discriminación, por ejemplo, por condiciones de etnia, género, cognitividad, lo que quieras. Hay pasos a seguir. No está en la política, no está establecido qué vamos a hacer. Entonces, la primera persona que estuviera en rango de autoridad en aquel que está teniendo conductas discriminación, perdóname, Sí. a esa persona será la que tendrá que intervenir para entrar en lo privado, en una conversación y en una confrontación. Entendiendo como confrontación, poner frente de ti lo que no estás viendo. Claro, claro. Probablemente no tienes claro tu comportamiento y no te has puesto a pensar qué quisieras tú recibir como trato si tú estuvieras en ese lugar. Primera medida. Se repiten conductas, entonces también tiene que haber una consecuencia con ello. Y tenemos que ir aprendiendo que en las organizaciones las cosas deben de estar establecidas. No podemos trabajar en sobreentendidos, mucho menos cuando hay un trabajo todavía arduo en el aspecto cultural en relación con discriminación. Tristemente, Pati, vivimos en una sociedad cada día más violenta, más intolerante, más llena de prejuicios. Y como este es un comportamiento o estos son comportamientos que cada vez se están repitiendo más allá de pandemia, independientemente de que la gente se siente estresada, Sí, no, esto deprimida, no es de ansiosa, ahora. Ujú. esto no es de ahora. No. Y si en la casa nos escuchan burlarnos y ponerle apodos al primo, al hermano, al sobrino, si en la casa nos ven despreciar a una persona por su etnia, todos los ejemplos que podamos poner. Y cuando llegamos a la escuela, sucede lo mismo. Claro que cuando las personas llegan al entorno laboral, con lo más remoto que van a llegar es con esta capacidad de respetar las diferencias y de hacerle sentir a la gente que forman parte del grupo. Leía una frase, en este momento no recuerdo la persona que la dijo, pero esta frase es muy sencilla y no es de mi autoría, la leí. Diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión, que te saquen a bailar. Te vistas como te vistas, tengas la característica y color de piel que tengas. Diversidad es todo aquello que te hizo, sea como sea, ser invitado. Y la inclusión, te sacaron a bailar. ¿Cuántas veces hay personas que son invitadas por compromiso a un lugar y en ese lugar recibe, a veces de maneras muy evidentes y agresivas, rudas, desprecio? Y otras veces simuladamente. Y te das cuenta que a la persona la invitaron por un compromiso y que no la sienten dentro del grupo. Sí. Sí, eso se muestra mucho en las películas de adolescentes, pero en realidad en los adultos también pasa y en las organizaciones pasa mucho. En los niños empezamos a manejar el término bullying y en las organizaciones empezamos a manejar el término mobbing, en donde cuando ya se trata de violencia, cuando ya se trata de acoso, cuando ya se trata de comportamientos que generan
riesgo a la integridad de una persona. Bueno, pues resulta que la discriminación es una manera violenta de descartar la participación. Y si yo hablo de diversidad e inclusión, quiere decir que en la parte de inclusión estoy considerando estos valores éticos y este genuino proceder de aceptación de las diferencias y que puedo colaborar contigo y tú puedes colaborar conmigo desde cómo eres tú y cómo soy yo, en un entorno de absoluto respeto. Hace un rato platicábamos de alguien a quien admiramos y apreciamos mucho, que es Miguel Gurrola. Y cuando él te habla de los elementos culturales que pueden distinguir en Eslovenia como el trabajo de una mujer, el posicionamiento directivo de una mujer es lo más natural del mundo y que participen en las universidades por igual hombres y mujeres, o que se note en ocasiones que las mujeres están ganando un terreno determinado y que es completamente respetado. No hay una sensación de amenaza por ello. ¿Quieres competir? Adelante, prepárate, estudia, y creo que eso sería lo que podríamos estar anhelando en nuestro entorno, y hay un trabajo arduo por hacer. Y ahí desarrollo organizacional, Pati, juega un papel muy importante, porque en DO es otra característica, fíjate, de las empresas inclusivas, manejan mucho mejor el cambio. Lo manejan de una manera más rápida, de una manera más efectiva. Bueno, pues cuando tú llevas estos elementos a la organización, va a haber un manejo espectacularmente mejor y el DO tiene mucho que hacer, porque hay que trabajar con los elementos culturales, hay que trabajar con el comportamiento humano, hay que trabajar con el sistema de creencias para comenzar a limpiar un poco la cabeza de prejuicios. Sí. Y esto es una tarea en donde me parece que debemos de ser consistentes, porque debemos de trabajar al interior, porque estos factores existan, y en el exterior también. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Y dentro de las empresas que están dando ejemplo de poner en práctica la diversidad y la inclusión, están considerando cómo son sus proveedores, para que dentro del esquema de quienes son sus proveedores, ellos también vivan esa cultura, vivan esas políticas y tengan realmente implementado todo este tipo de procesos. Así es que te hace confiar en que los directivos que toman la decisión de llevar a cabo la aplicación de todos los procesos, estrategias, políticas enfocadas a la diversidad y a la inclusión, están tan convencidos que van a condicionar a que quienes participen con ellos compartan esta ideología, compartan esta práctica, y eso va a favorecer enormemente el que tu credibilidad como negocio o como institución crezca. Está muy relacionado con la Sí, integridad, ¿no? Porque en total. definitiva, si yo quiero vivir una forma de ser y tener un tipo de cultura X, todo lo que venga de afuera que no empate con esta cultura, pues no debería aceptarlo. Cierto. Y tú me decías, bueno, ¿y cómo podemos neutralizar ciertas circunstancias que todavía prevalecen en las organizaciones? Este sesgo, En, ¿no? Sí. sí, pues volvemos al origen. Tenemos que hacer un arduo trabajo con la educación, con la formación, con los procesos que nos llevan a observar mejor cómo
ayudamos a la gente de nuestra organización, a los que ya están, para que comiencen a descartar este sistema de creencias que los hace conducirse a partir de prejuicios con categorizar, etiquetar a personas cuyas características son diferentes a las que ellos tienen. Y si yo hago un trabajo diría yo que si desde el inicio hago un trabajo de selección adecuado, pues lo que viene después es más fácil. Si ya tengo que trabajar con lo que hay, definitivamente tengo que trabajar de una manera poderosa con los elementos culturales. Y primero tengo que trabajar con los individuos. Con los individuos para que identifiquen su propia capacidad y la capacidad de quienes les rodean. Que estén conscientes de su propio talento, capacidad, fortalezas, todo lo que como individuos les distinga y lo que distingue a los demás también. Tengo que ayudar a Sí, que la porque es gente... un boomerang esto. Sí, sí. Claro. Si yo nada más quiero que se vean a sí mismos, estoy dejando de lado la otra parte. Tú eres valioso, ¿qué tiene de valioso el otro? Este ejercicio, yo creo que es un ejercicio que tú has llegado a aplicar, el de similitudes, en donde de pronto formas dos filas y lanzas una pregunta y dices un paso al frente a quien haya vivido tal experiencia y un paso atrás y regresen a su lugar y un paso al frente. Y cuando terminas con cierto, porque finalmente vas preparada con el tipo de preguntas que te parece importante que la gente reflexione, pues te das cuenta que la capacidad de asombro que hay en el rostro de la gente es, Mirá, les y pasó sí, lo mismo que a mí y eso genera complicidad, claro, cambia el carácter del grupo. Ujú. sí, y probablemente caes en cuenta que habías tenido una opinión de alguien y resulta que ese alguien es digno de respeto, de admiración e incluso que es alguien que tiene mucho más de ti de lo que tú te hubieras imaginado. El famoso lo que te choca te checa, ¿no? Ujú. Porque a veces nos resistimos a ver algo en otra persona, nos molesta algo y es porque de alguna manera nos refleja también. Cabe esa posibilidad. Entonces, hay mucho por hacer en la organización y lo más importante, sus directivos realmente están comprometidos con construir nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas políticas y trabajar con la gente hasta consolidar una nueva manera de proceder. Y claro que eso no es fácil y no es rápido y para que sea consistente tienen que pasar meses de observación de una conducta y nunca debes bajar la guardia de lo que también tienes que establecer como un sistema de consecuencias para aquellas personas que después de que intentaste el paso 1, el paso 2, el paso 3, no modificó conducta, esa persona no tiene cabida en tu organización en la medida en que se dieron oportunidades, mentorizaciones, probablemente programas especiales de coaching, de mentoring, de lo que quieras. Bueno, ¿de qué sirvió? Si en realidad no hemos visto un cambio significativo de comportamiento, la persona no estuvo dispuesta. Y ahí es cuando procede el que te des cuenta que seguiste los pasos de las oportunidades y que llegó el momento en donde ya no queda una más. Radicales, yo te diría que cuando no estamos trabajando adecuadamente los valores éticos, por supuesto que da lugar a medidas radicales.
creo que algo que nos deja, y esta es una apreciación personal, algo que nos deja altamente sensibles y vulnerables en las organizaciones es que no le hemos prestado la suficiente seriedad e importancia a los elementos éticos. Y que es ahí donde tenemos un cuello de botella muy fuerte. Por eso me gustó tu pregunta. ¿Qué hay detrás de la inclusión y de la diversidad? Valores éticos sin lugar a duda. Y empezando por el valor primario del respeto. Claro. Sí, es lo que yo siempre digo, hay que volver un poco a recuperar estos valores de la palabra, por ejemplo, Ujú. de ser ¿Te una persona. acuerdas? Yo sería feliz si pudiera confiar en alguien solo por lo que me dice. Y eso no se está viendo hoy y las personas, el respeto incluso se está perdiendo, valores que tenemos, que son tan importantes para la estructura de una organización, más allá de que de la familia, ¿no? Por supuesto también, pero cuando Claro. estamos hablando de organizaciones, son valores que no se están teniendo muy, muy claros y estamos hasta perdiendo el sentido del concepto. Por eso era tan importante aclarar qué es diversidad, qué es inclusión. Ahora estamos hablando también de lo que es ética, estamos hablando también de los valores que podemos desarrollarnos, que podemos Vivir. honrar a través de Claro, nuestras intervenciones en las empresas, ¿no? claro. Un día escuchando a un conferencista hablando de los valores primarios, me hizo tanto sentido lo que decía, y era, si nosotros viviéramos a partir de los tres valores primarios que son respeto, responsabilidad y honestidad, tendríamos un mundo maravilloso. Sí. Porque del respeto se desprenden muchas cosas, de la responsabilidad se desprenden muchas cosas y de la honestidad se desprenden muchas cosas. Y decía, básicamente, no se atormenten. De estos tres valores primarios podemos hacer maravillas y esto lo están enfocando a Escuela para Padres. Ah, Y me hacía un sentido, Patti, tan poderoso que yo me preguntaba, ¿qué pasa en las organizaciones en donde estos valores están empezando a brillar por su ausencia? Y tenemos otro desafío gigantesco hablando de diversidad y es la convergencia generacional. Hoy, esta forma donde están trabajando personas de diversas edades, de diversas condiciones de salud, porque finalmente todo esto que nos transcurre en estos últimos tiempos está dejando que las personas estén conviviendo con características que quizá no tenían cuando ingresaron a trabajar. El, de pronto, organizaciones inclusivas o incluyentes que están empezando a abrir sus puertas a mujeres que dejaron de trabajar muchos años eso sí. para que vuelvan nuevamente al entorno laboral y darles la oportunidad de crecer, darles la oportunidad de contribuir y trascender. Y entonces las empresas que hacen esto se ganan el voto de confianza. Para ti como consumidor, Claro. para las personas que están al interior, en fin, es mucho lo que gana una organización bajo estos principios, bajo estas bases. Y finalmente algo que te diría es que la transformación cultural, Ujú. que es de lo más complejo de lograr, eh, nunca deberemos limitarla solo al enfoque interior. Tenemos que considerar cómo repercutimos al exterior. Si un colaborador mío llegó con determinados comportamientos y a partir de toda la influencia que fue recibiendo en el entorno laboral, es una persona que aplica esos comportamientos en otros escenarios, yo digo,
bien, lo estamos haciendo bien. Personas que de pronto aprendieron a clasificar la basura en el lugar de trabajo y que empiezan a poner orden en casa para que también ahí se organice la basura, por ejemplo. Pues es un comportamiento muy claro que si tuvo que ver todo lo que se tiene que vivir en la empresa, me convenció y me hizo llevar a mi casa dicha conducta y es una conducta favorable, vamos a integrar a las familias, Patti, a que también las familias participen de actividades en donde rescatemos el entendimiento, la comprensión y la vivencia de los valores, para que hablemos un lenguaje común y ayuden también a la figura que colabora en la organización para fortalecer esos valores. Creo firmemente en estrategias que estén basadas en estos principios y que tendrán que dar resultados palpables, significativos, importantes. Bueno, la verdad que eh, una maravilla todo lo que nos has compartido, Ana, como siempre. Y sí, yo me quedo reflexionando mucho acerca de todo eso y de cómo a partir de la empresa también puede influenciar en todo este entorno que estabas comentando, ¿no? En las familias, en los colegios también, no tengo ninguna duda. Y bueno, hay mucho por hacer todavía, seguro. Muchísimo, muchísimo. Te cuento rápidamente algo para cerrar mi participación y es que hace algunos años, cerca de casa, yo paso por un lugar donde hay un camellón muy bonito y una empresa instaló un pequeño letrerito y decía el letrero, este camellón está cuidado por y el nombre de la empresa. Y la empresa está en una de las aceras del camellón. Y ese espacio, ese camellón del que esta empresa se ha hecho responsable de cuidarlo, ¿sabes qué es lo más lindo? Que la gente ahí no tira basura, que la gente ahí está tan cuidado el césped, están bonitas las flores que van colocando, el espacio no es tan grande, solamente se nota que está cuidado por alguien. Y es para ustedes, o sea, porque además está ofrecido para la comunidad donde están insertados. Nadie tira basura ahí, de verdad. Yo paso en varias ocasiones por allí y algo que me ha llamado la atención es que ese espacio permanece limpio. Y hay otros lugares más adelante en donde comienzas a ver que ahí sí hay basura. Wow. Una Hay una empresa sola no, teoría, ¿eh? Perdón. una empresa sola no puede. Los No, individuos tenemos mucho de responsabilidad. no, seguro, si se Teoría. pusieran de acuerdo todos, pero hay una teoría, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, no soy tan buena con la memoria, pero que tiene que ver con esto de que cuando vemos las cosas limpias, pintadas, ordenadas, cuidadas, toda la comunidad tiende a preservar ese cuidado. Si no, se va todo al demonio, ¿no? Empieza toda la sociedad, el descuido, hasta inclusive eso también incide en las conductas delictivas. No, voy a buscarlo porque no me acuerdo cómo se llama esa teoría, pero si alguien me está escuchando y la reconoce por lo poquito que dije, sería un gustazo que nos apoyen. Aquí tenemos algunos mensajes Muy bien. para leer. Por ejemplo, el de Alex Gokar dice que gusta escuchar a Ana María Nájera, una verdadera experta en temas de desarrollo organizacional. Sí, seguro que Gracias, sí. Alex. Octavio López Contreras dice, un gusto verlas juntas y escuchar sobre un tema súper importante, diversidad e inclusión. Me lo llevo y haré lo que esté al alcance para generar estos cambios en las organizaciones. Felicidades y muchas gracias por tan valiosa aportación. Un abrazo. Gracias, Octavio Octavio. de Divino. Y Lidier López Rubio dice, felicidades Anita, extraordinario escucharte hablar de un tema tan importante en las organizaciones. Muchas gracias, Lidier. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, efectivamente y lamentablemente estamos llegando al final. Pues sí, Ana, vos sabés que yo disfruto tanto escucharte y que podamos conversar, y hay tanto todavía por conversar. Muchísimo. Bueno, pero todo tiene un límite y estamos llegando al final. Yo te agradezco muchísimo esta participación, estas explicaciones tan claras, tan ricas. Y bueno, y no te olvides de contarnos dónde te podemos encontrar antes de que Muchis- te vayas. Muchísimas gracias. Bueno, tengo una página, https dos puntos doble diagonal www, mi nombre completo, anamarianageralemus.com. Ahí escribo algunos artículos, retomaré eso. Ahorita se han estado subiendo unos pequeños videos y me pueden encontrar en Facebook con mi nombre también, a guión bajo Nájera Lemus, creo que es arroba a guión bajo Nájera, y en Instagram. Y me googlean y mi nombre aparece por ahí haciendo Sí, un pero si poquito sos de... súper conocida, por supuesto que sí. En muchos eventos y en todos lados seguramente te podemos encontrar ahí por Google. Así Muchas que, gracias. bueno, no te vayas todavía. Yo quiero decirles que recuerden que el próximo sábado tenemos en nuestro café la segunda parte de Valentía Ética, justamente, junto a los maestros Juvenal Cruz Vega y Miguel Ángel Gurrola, donde vamos a hablar de valentía, conciencia, con S y sin S, los valores en los que se apoyan estos conceptos y por supuesto todo lo que implica refrescar, digo yo, y actualizar estos conocimientos en el día de hoy. Qué Esto lo valioso. hacemos en un espacio seguro, no es al aire como ahora, y limitado también, porque así aseguramos la calidad de las conversaciones y la interacción directa con los expertos que están invitados. Ya los que han participado lo habrán podido comprobar. Yo les pido que se inscriban, van a tener una experiencia súper gratificante, por lo menos esos son los comentarios que hemos recibido, lo cual agradecemos también porque significa que todo esto está aportando valor. Así que bueno, ya nos despedimos. Ana María Gracias. Nájera, un gustazo como siempre. Que Para mí tengas una también, Pati. excelente noche. Igual para ti. Muchas gracias. Bonita noche también a todos los que nos acompañaron y les deseamos muchísimos éxitos en todo lo que emprendan. Así que, Así es. por mi parte, nos vemos el próximo martes. Gracias, Pati. Gracias por todo. Hasta pronto. Bye bye.